Hechos 27, penúltimo capítulo del libro de Hechos, y el próximo domingo terminamos de leer este libro tan importante en la historia de la iglesia en general. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos esperar en ti, Señor. No somos como las otras personas que no tienen ni Dios, ni fe, ni esperanza en este mundo, Señor. Nosotros hemos sido salvados, nuestro enemigo ha sido derrotado, tú nos has liberado y, Señor, nos has dado poder y autoridad por medio del Espíritu Santo para llevar esperanza a nuestra ciudad de Coatzacoalcos, a toda la región del sur de Veracruz y hasta lo último de la tierra. Ahora queremos ser obedientes a tu palabra y escucharla con atención para ponerla en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera meditar en algunos sucesos que durante este 2019 fueron dolorosos en la vida de la iglesia y también durante todo este centenario han sido dolorosos en nuestras vidas. Cuando vienen estos momentos de tormentas, estos momentos de inquietud espiritual, de escasez de la palabra de Dios, y parece no tener fin nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra decepción, ahí quisiera que reflexionáramos sobre este viaje del apóstol Pablo. Quizás en este año sufriste una pérdida de ser querido. Cuando veíamos el video de los 100 años, donde gracias a Dios casi no aparezco yo, pero aparecen los hermanos que en este año se adelantaron para estar ya en la presencia de Dios, y recuerdo mucho al hermano Williams. A veces los fracasos, no todas las actividades han salido como las planeamos y no tenemos miedo de decirlo, ¿verdad? Porque de eso aprendemos. A veces un diagnóstico médico en este año, cáncer, enfermedades del riñón, del corazón, etcétera, etcétera, sacuden nuestras vidas. Un error que cometimos, que fue evidente, una decepción amorosa. El himnólogo escribió aquel famoso himno: tras la tormenta, el arco iris. Pero qué difícil es el tiempo de la espera, qué difícil es atravesar la tormenta. El Adviento cristiano, esta temporada del reino que estamos viviendo, nos enseña esta gran lección. Es el tiempo de la espera. Ya no de la primer venida de Jesús, porque Él ya vino, sino de la segunda venida. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice: ven. Amén. El Adviento nos enseña que a pesar de que nadie quiere sufrir, en el fondo nosotros podemos aprender de la experiencia de Pablo y sus compañeros en medio de una tormenta real que puso en peligro su vida y la vida de 276 personas. Cuando llegamos a las tormentas, y con eso quiero que pensemos en nuestras vidas, en nuestras familias, todo mundo se quiere bajar del barco. Yo ya me voy de la iglesia, yo ya me voy de mi familia, yo ya me voy.
por estas situaciones que he mencionado al principio. El centurión romano Julio tomó ciertas decisiones precipitadas junto con la tripulación del barco. ¿Se pudieron dar cuenta? Porque hay que leer la Biblia con sentido. Leeré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Así pues, en los versículos 23 al 25, que están justamente en el centro de este pasaje, que es, por supuesto, una estructura literaria quiásmica, es decir, un quiasme hace énfasis en el centro. Y aquí en el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Y la palabra ángel es mensajero de Dios. Y este título se usa para los pastores de la iglesia en el Apocalipsis, para los ángeles reales, seres angelicales, pero también el ángel de Jehová es lo que se denomina un arquetipo de Jesús mismo, que es el mensajero de la palabra de Dios por excelencia. Así es que no estamos seguros si fue Jesús mismo, pero el mensaje parece exactamente la misma repetición de todos los mensajes que ha recibido Pablo durante su vida de parte de Jesús. Así es que dice, el ángel de Jehová, versículo 23, el ángel del Señor, de Dios, de quien soy, a quien sirvo, se me apareció, ha estado conmigo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Y la primera lección que podemos encontrar en este pasaje es que hay que escuchar al mensajero de Dios. La semana pasada se reunieron algunos de los ángeles que han predicado en esta iglesia, que han traído el mensaje de salvación a esta iglesia. Y algunas de las personas durante este 2019 que han tenido la deferencia de invitarme a sus casas para visitarles y compartir con ustedes, me han hablado que algunos de ellos fueron los que los llevaron a los pies de Jesús. El ángel, el mensajero de Dios. Y aquí en este pasaje tenemos dos tipos de personas que hay en la humanidad. La humanidad caída, representada por este centurión Julio y por el capitán de la nave y el dueño de la nave y la tripulación de la nave, quien en su precipitación por llegar a Roma lleva al desastre a este grupo de personas. Pablo le dice, es necesario que nos quedemos mejor en Creta, pero él dice, no, hay que seguir, y eso provoca que la nave se pierda en la tormenta. Por el otro lado está la humanidad redimida, representada por Pablo y sus acompañantes, que aquí se nos señala, era Aristarco y Lucas mismo, que es el que está escribiendo esta parte del libro de primera mano. Y nos dice Lucas que Pablo escucha al ángel de Dios y confía en el mensaje del ángel de Dios, y no solamente confía, sino que obedece al mensajero de Dios, y así salva no solamente la vida de Pablo, Aristarco y Lucas, sino la vida de toda la tripulación y de los centuriones que iban en la nave y de los demás prisioneros y sus familias. Y eso es el Evangelio. Cumplimos 100 años. ¿Por qué conformarnos con los poquitos que estamos aquí, cuando hay muchos afuera hundiéndose sus vidas en las drogas, en el alcohol, en la desilusión,
en la corrupción, en el pecado, en la depravación. Escucha al mensajero de Dios, es el primer punto. El segundo punto, el ángel de Dios le dijo, no temas. Yo les he dicho que este es el mandamiento que más se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? No temas. ¿Cuál es este mandamiento? No temas. No temas. Dios no impidió que la tormenta llegara a la vida de Pablo. Dios no impidió que ellos pasaran por esta tormenta. Tenía el poder para impedirlo, ¿no es verdad? Jesús lo dijo en el capítulo 3 de Juan. El espíritu es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Hace poco mi hijo me dijo, papá, va a ser un día soleado. Le dije, va a llover. Sacó su ropa a tender y se le mojó. ¿Por qué? Porque el viento lo controla Dios. Y los hombres solamente pueden decir un pronóstico, pero no pueden asegurar lo que va a suceder. Dios no va a impedir que vengan tormentas a tu vida. Es la segunda enseñanza. Eso va a probar tu carácter. Si eres realmente un cristiano de verdad o eres de chocolate, como dicen por ahí. Si tu fe está basada en la roca o en arena. Dios nos va a ayudar a madurar a través de la tormenta y no va a impedir que vengan a tus vidas, a nuestras vidas. Si vas a obedecer a Dios, espera siempre oposición. Porque el príncipe de este mundo se opone a las cosas de Dios y traerá tormentas en la vida de quienes quieran seguir a Jesús. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, versículo 33, dice Jesús, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Dijo Jesús, confiad. Pon tu confianza en mí, que yo he vencido al mundo. No dice, no tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo era un ser humano y tenía emociones. Y llevaba unos días a la deriva y sin comer. Así es que yo me hago una pregunta lógica. ¿Por qué Dios no le habló al principio de cuando empezó la tormenta? ¿Por qué hasta el final casi? ¿Por qué a veces Dios parece quedarse mudo cuando tú estás sufriendo? ¿Por qué Dios parece quedarse sin una respuesta cuando tú piensas que Él no está actuando, que Él no sabe tu condición y que estás solamente rogando desesperadamente y a veces sientes que le hablas al aire? ¿Por qué no se le apareció el ángel al principio de la tormenta? Ya tienes tú la respuesta, ¿verdad? Eso es el tiempo de la espera. Eso, esperar el mensaje de Dios para tu vida acerca de la persona correcta, de la decisión correcta.
Ese es el tiempo de la espera. Y sé que es difícil, yo lo he experimentado. Pero es mejor esperar en Dios que precipitarse como el centurión. Y algunos cristianos se comportan, como ese centurión que no conocía a Dios. Y empiezas a tomar decisiones precipitadas y se viene una vorágine porque ya tomaste una decisión mala y para cubrir esa decisión mala, pues tomas otra peor y a una mentira le sumas una más grande y a otra más grande le vas sumando otra y así sucesivamente. Dios no le habló al principio de la tormenta, porque Dios es Dios. Y Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado, seré reconocido, seré honrado por los que temen mi nombre, por los que alaban mi nombre, por los que me buscan de todo corazón. En Romanos capítulo 1, de hecho la carta a los romanos salió antes de que Pablo hiciera esta visita en Roma. Pablo, ya en el capítulo 1, yo siempre les dije, Pablo su deseo era ir a Roma porque Jesús se lo prometió cuando fue recién convertido por el Señor. ¿No es verdad? Y su deseo era ir a Roma, pero Pablo no tenía los recursos para ir a Roma. ¿Cómo sabemos que Pablo quería ir a Roma? Porque escribió una carta a la iglesia en Roma. Y si tú lees toda la carta, está increíblemente genial. La vamos a leer en este año. Pero en el capítulo 1, yo te voy a adelantar algo. En el versículo 15, dice, ¿para qué quiere ir Pablo a Roma? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Subraya eso en tu Biblia. No quería ir a Roma a conocer el Coliseo, la Torre de Pisa. No, eso está en Pisa. A comer pizza. No quería ir a Roma, a la costa italiana, ¿no? A ver los grandes monumentos. No, él no quería ir a Roma a eso. Él quería ir a Roma a anunciar ¿qué? El evangelio. Entonces comprendes que las tormentas en la vida tienen que ver con el evangelio. Para anunciar ¿qué? El evangelio a vosotros que estáis en Roma. ¿Y por qué sucedió esta tormenta? Bueno, pues porque la carta tenía que llegar primero antes de que Pablo llegara a Roma. Imagínate que la carta llegara después, ya no lo iban a estar esperando. Ya te adelanté el capítulo 28. Hay una pista hermenéutica. Pablo le envió esta carta a los romanos para decirles, espérenme porque pronto voy a ir a verlos. Y cuando tú ves en el capítulo 28, ellos ya están listos para recibir a Pablo. Así es que todo en la vida tiene ¿por qué? Una razón, pero también un propósito. Y el propósito de Pablo era anunciar el evangelio en Roma. Tercera enseñanza del capítulo 27 de Hechos. En consecuencia, Pablo deja de tener miedo o de temer. Pablo ya no vela por su propia seguridad. Él ya no ora por sí mismo. Dice que ahí en el capítulo 27 de Hechos, en el versículo 24 le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y esto es en Roma. He aquí Dios te ha concedido. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por sí mismo? ¿Qué dice ahí el versículo 24? He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, si quiero llamar la atención, si tú eres cristiano,
y hay alguna persona por la que no oras en la iglesia. Si tú eres cristiano y te das cuenta que alguien ha dejado de venir, tu deber es ¿qué? Orar. Por lo menos, orar. Y los grupos pequeños, estos que se forman los domingos, ir y visitar a los que faltan. Esa es su labor. ¿O quieren que más personas se hundan, se pierdan? Porque así como puedo enumerar las personas que han fallecido, también algunos hermanitos y hermanitas me dicen, hermano, la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal, ya no viene a la iglesia. Y su grupo pequeño, como si nada. El domingo siguen con su estudio, como si fuera un estudio, y les fueran a dar un diploma, cuando en realidad son grupos de discipulado, que nos interesamos unos por los otros. Amén. No oigo el amén. Pablo no estaba orando por su propia seguridad, estaba orando por la seguridad de los 276. Y si tú me preguntas cuántos son los miembros de la iglesia, por ahí está la membresía de la iglesia. Y Pablo estaba orando por cada uno de ellos, aunque había algunos que no querían obedecer la palabra de Dios. ¿No es verdad? Y no conocían a Dios. Su deber era orar por ellos. Así es que si no puedes dormir, pues empieza a orar. Y empieza a preguntar los nombres de cada una de las personas que hoy se reunieron. ¿No? Y vas a ver cómo van a suceder milagros. Confía en Dios. Pablo oró por todos y a la tripulación no le permitió abandonar la nave. Yo no doy permisos para que se vayan de la iglesia. No me vengan a pedir ese tipo de permisos. Yo no soy el dueño de la nave. Si el Espíritu Santo te embarcó, obedece al Espíritu Santo. Siempre he dicho, yo renuncio a ser el que maneje el timón, pero no lo cedo a cualquier persona. Como Jesús, yo creo que el Espíritu Santo es la persona capacitada para guiar nuestras vidas y nuestras familias en cualquier circunstancia. Y no les permitió a la tripulación abandonar la nave, pero tampoco le permitió a los soldados que mataran a los prisioneros, porque Pablo había recibido una promesa que todos se iban a salvar. Y si estuvieras tú seguro hoy que los 500,000 o más personas que viven en Coatzacoalcos, todos se van a salvar, ¿verdad que tu actitud cambiaría para hablar el evangelio? Entonces no tendrías miedo a fallar, porque todos se van a ¿qué? Pero pensamos como el diablo, ninguno se va a salvar. Pablo oró por cada uno, que todos se salvaran, y Dios se lo concedió. Un hijo de Dios trae esperanza, porque sus pies están firmes. Un hijo de Dios trae esperanza, porque su vocación es esperar en medio de la aflicción y el sufrimiento de su pueblo. Saber vivir es el arte de confiar en Dios. Y en la misma carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, ustedes lo saben de memoria, dice, justificados pues por la fe tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren paz? Amén. ¿Y cuántos quieren tormentas? Amén. A usted, pastor. A usted, pastor. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz con Dios. Ahora, me encanta Pablo, me encanta. El Evangelio es cuando volteamos la tortilla. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos seguros, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, hay algo mejor todavía, hay algo más grande. Y dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5, versículo 3 de Romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Gloria a Dios! No, pastor, se le va a ir la audiencia, hasta de Facebook se le va a ir la audiencia. Pero esto está escrito en la Biblia y yo no suavizo el Evangelio. El pecado es pecado, aquí y en China y en donde quieras y a través de las edades. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Le damos la gloria a quién? A Dios en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Querías paz, ¿no? Ahí está. Tu carácter tiene que pasar por la paciencia, y la paciencia otra vez prueba, y la prueba trae esperanza a nuestro corazón, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vivir la vida cristiana es el arte de confiar en Dios en las tribulaciones. En esta semana vi un reportaje muy interesante en una de las televisoras, un noticiero, y fue un breve y fue contundente. En Navidad es cuando en estas épocas navideñas es cuando hay más personas deprimidas y solitarias que en todo el resto del año. Pues no, que la Navidad era... En Navidad estaban presentando un programa en la Ciudad de México de apoyo a las personas que se deprimían, para que llamaran a un número telefónico y pudieran recibir ayuda psicológica. En Navidad se incrementa el número de suicidios en estas épocas. ¿Y sabes quién está llamado a llevar esperanza al pueblo de Dios, al pueblo en general, perdón? El pueblo de Dios. Tú y yo. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nosotros debemos de llevar esperanza. Dios puso en mi corazón como pastor juntar una despensa para el pastor Joaquín Reséndiz. Él es pastor jubilado de nuestro presbiterio, pastor emérito, y solamente va a haber esta semana para reunir esta despensa. El próximo, de este lunes en 8, la voy a llevar. Entonces, si tú quieres traer algo para apoyar a la familia de este mensajero de Dios, entonces la próxima semana te invito aquí en la mesa para traer esperanza a esta familia. ¿Qué te parece? Voy a ver si obedecen a mi voz, al mensajero. ¿Me puedes apoyar en esto? En llevarle esa despensa al hermano.
No te voy a decir cuánto es lo que se le da como pensión, pero tú sabes cómo están las pensiones. Así es que yo sí quiero pedirte que tu corazón se mueva y la próxima semana, lo que sea, es bueno por ayudar. ¿Lo hacemos juntos? Solamente el único día es el próximo domingo. En los dos cultos, a las 9 o a las 12 del día. Llegas con tu despensa, con lo que el Señor ponga en tu corazón, dar para esta familia pastoral. Y si tú quieres acompañarme, pues te anotas conmigo. Al siguiente lunes, en la mañana, lo vamos a dejar. ¿Te parece bien? ¿Me ayudas? Bueno, los de Facebook también pueden mandar su ayuda, los de las redes sociales. Pero tiene que ser el próximo domingo. Por último, yo quisiera que termináramos leyendo Santiago 1. Santiago 1, me encanta. Santiago es así como que Pablo nos habla al corazón duro, contrito. Que Santiago nos habla al corazón. Más bien que el Espíritu de Dios nos habla al corazón. Y cuando pases tormentas, no te precipites ni desconfíes, mejor espera en Él, Señor. Dice Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, juntos leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, qué hermoso capítulo 27 del libro de los Hechos. Nos enseñas tanto acerca de nuestra naturaleza y de tu naturaleza, Señor. Y la verdad, nos quedamos con la decisión de confiar en ti. Hay ahorita una lucha espiritual muy fuerte aquí en este lugar por confiar y por creer en tu palabra. Hay resistencia porque nuestro corazón es duro, ha sido endurecido como la piedra. Más suavemente tu Espíritu nos habla y nos ayuda a soportar las pruebas en medio de las aflicciones y el dolor. Gracias por los que hoy están siendo renovados y restaurados y perdonados en Cristo Jesús y han puesto su confianza en ti, la cual no será defraudada. Y que esta esperanza sea el anuncio por todo el mundo que Jesús es el Salvador y que pronto viene, y que en este tiempo de espera tu iglesia anhela la presencia de Jesús. Te amamos, querido Padre, te honramos con nuestros bienes, con nuestras vidas, con nuestra familia. Todo lo ponemos bajo tu soberanía. Lo que tenemos, lo que somos, lo que llegaremos a tener y hacer, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Recibe pues nuestra adoración y el compromiso de tu pueblo de ser esperanza a nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar el himno 363 en Jesucristo, puerto de paz.
más número, pero porque fue un coro unido formado de iglesia. Pero queremos glorificar el nombre de Dios a través de estos cantos. Ahí se la